Buenos días a todos y bienvenidos a la hora más feliz de la semana, la hora en que podemos encontrarnos, hablar con ustedes, comentar columnas y comentar lo que está pasando. Buenos días, Daniel Samper Pizano. Buenos días, Daniel. Muy buenos días a todos los compañeros que están hoy acompañándonos. Buenos días. Buenos días, Daniel Samper Ospina. Muy buenos días para todos. Feliz domingo. Bueno, hoy tenemos como invitado un periodista de talla mundial, Ricardo Uceda, periodista peruano cuyas investigaciones cambiaron la historia de Perú. Tengo que decirlo de esa manera. Gracias a Ricardo Uceda, a la insistencia de Ricardo Uceda y de otros colegas en Perú, eh, Perú logró finalmente salir de Alberto Fujimori y que estuviera en la cárcel. Hoy, una semana después de las elecciones que deciden entre la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, y el líder izquierdista, quien muchos tildan de populista, Pedro Castillo, pues hay todavía un signo de interrogación, a pesar de que Castillo conserva una ventaja estrecha pero consistente en todos los boletines, que está contado el 100% de los votos, en donde está ganando por algo así como el 0.4%, una diferencia entre 50 y 60 mil votos en una votación cercana a 19 millones de personas. Aún así, siguen existiendo preguntas sobre el resultado de la elección porque desde las toldas de Keiko Fujimori se han impugnado unos sectores grandes de la votación, una cantidad considerable de actas, y algunos piensan que eso podría cambiar el resultado. Otros dicen que no y que es el preámbulo de un fraude. De eso vamos a conversar con Ricardo, pero también vamos a hablar de periodismo. Y para hablar de periodismo tenemos al director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Bock, que hoy también nos honra con su presencia en Los Danieles. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Daniel, Danieles, Ricardo, Pompilio, muchas gracias por la invitación. Bueno, don Ricardo, ¿qué es lo que está pasando en el Perú a esta hora? Bueno, buenos días. Pues muchas gracias por tus palabras. Me abruman, creo que me abruman, todos son merecidas. Y estoy feliz de estar con ustedes, de verlos a varios después de algún tiempo. Y evidentemente estamos en la parte final de un proceso dramático en el Perú, porque enfrenta a dos propuestas muy distintas, la de Pedro Castillo, que sería el representante de la izquierda más dura peruana, apoyado por la izquierda tradicional, sectores más de centro, y la hija de Alberto Fujimori, que reúne a la derecha, ¿no? Entonces, ya en este minuto hay una ventaja de Castillo, según el conteo oficial, que es por décima, 50.1 contra 49.8, que son más o menos 50.000 votos. Y algunas actas que han sido impugnadas, que llevará a la autoridad, al jurado electoral, algunos días contables. Aunque pareciera que la victoria será de Castillo, en realidad no podemos asegurarlo. Así que esa es la situación en la que estamos. Y también esta, digamos, falta de punto final al proceso hace que también no conozcamos definitivamente cuál será el camino por el que seguirá el país, ¿no? Porque las propuestas son realmente distintas. Y es una larga película de suspenso que no termina y que posiblemente empiece a producir tensiones sociales en el país. Hay cierta inquietud porque la impugnación sea el comienzo del desconocimiento de una victoria que no por estrecha deja de ser una victoria de Castillo a los ojos de mucha gente. Sí, hay que decir que esta, digamos, controversia se debe a que después de 20 años, recordemos que Fujimori cae en 2020, hay una sucesión de gobiernos de centro-derecha, de centro, ¿no? En un proceso donde hubo un crecimiento importante en el Perú,
pero no se cerró la brecha del abismo social. Los servicios básicos son pobrísimos. Y esto realmente es lo que explica que haya, luego de la pandemia que también golpea al Perú con una forma atroz, ¿no? con niveles que son de lo peor en el mundo, haga que el electorado prefiera la opción más radical. Es cierto que en la primera vuelta, luego de que se presentaran una multitud de candidatos, ni siquiera llegan al 20% de los primeros puestos, ¿no? Pero al final, ya en la segunda, hay un enfrentamiento de las dos opciones, la derecha reunida, la izquierda reunida, más los descontentos. Entonces, produce eso que hacia adelante produce una incertidumbre. Pero yo diría que esta tensión social ya viene de antes. Ya viene de antes y se debe a que los poderosos, los gobiernos que estuvieron al mando del país, no hicieron lo necesario para mejorar la condición de los más pobres, de los que viven en lugares donde no hay agua, donde la salud no llega, ¿no? Y que desconfían de los grandes recursos, del uso, de la forma como se usan los grandes recursos del Perú, que digamos son naturalmente mineros y que podrían darle una mejora social significativa. Sí, señor. Daniel Samper Pizano. Ricardo, un ex candidato y precandidato, aquí casi siempre los ex candidatos se vuelven precandidatos de la siguiente elección. Comenta hoy en su columna, nosotros tenemos nuestro Vargas Elle, que no es Vargas Llosa, sino Vargas Lleras. Él comenta en su columna lo siguiente, hace un análisis de lo que va a ser el Perú según su perspectiva y dice algo dantesco, dice, sube Castillo, convoca una constituyente, la constituyente revoca el Congreso, el elegido ocupa los tres poderes, purga las Fuerzas Armadas, persigue a la oposición, censura a la prensa y se queda largos años en el poder. ¿Usted cree que eso es tremendismo o puede darse esa situación? En realidad no se puede descartar la situación. Tanto así que sectores que han sido abiertamente fujimoristas, yo diría hasta visceralmente antifujimoristas, han llamado a votar por el primero de todos, Mario Vargas Llosa. ¿Quién puede negar que Vargas Llosa fue insistentemente alguien que advirtió que Keiko era la sucesión del mal, ¿no? Que pues, prácticamente el padre había transmitido a la familia esta herencia de autoritarismo y corrupción, que fue un signo de su gobierno en los 90. Entonces, esto sí es una amenaza, es largo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sector que prevalece, tanto de Castillo como del partido en sí, se desarrolla y se han enviado mensajes que claramente indicarían una aproximación a lo que fueron los gobiernos chavistas, gobierno del ALBA, ¿no? Hay un programa de gobierno bastante estatista, ¿no? Hay manifestaciones, digamos, de admiración hacia Maduro inocultables. Después, es cierto que esto ha cambiado, ¿no? Esto es parte de la conversación. Entonces, hay sectores de centro, sectores distintos, incluso sectores democráticos, desde luego, que creen que esto pues es una tontería, ¿no? Que están realmente asustando a la gente al exterior. No creo tal, porque realmente en el proyecto de los líderes de ellos está aprovechar cualquier situación para llegar a eso. Es muy difícil. Acordemos que Chávez, cuando llega al poder en Venezuela, llega con un mandato, es cierto, de guerra constituyente, diciendo que no hará nada radical, pero después en el camino hay fuerza, intervenciones constitucionales y termina en dictadura. Y también con distinciones importantes en Ecuador y Bolivia, se dan transgresiones, pero a lo largo de un proceso. Yo creo que tenían mucho más fuerza Correa, Chávez y Morales que el que tiene ahora Castillo, que tiene, digamos,
una votación exigua, ¿no? Y reúne todas estas desconfianzas. Pero si más adelante hay una revuelta social, si hay un hecho que cambie el ánimo popular, esto puede transformarse en una situación que obligue al Congreso a cambiar las normas actuales e ir a una situación como la que tú estás señalando, ¿no? No se puede asegurar, es cuestión de grandes perspicaces, pero no se puede descartar tampoco. Daniel Sampero Espina. Sí, yo quería saber qué opina usted en las actuales circunstancias en las que estaba el Perú del voto en blanco. ¿Qué reputación tiene ahorita el voto en blanco? ¿Es más importante el voto útil? Cuando hay una bifurcación de tal tamaño, ¿qué opina usted del voto en blanco? Bueno, en realidad el voto en blanco es un voto inservible ante las opciones que se producen, ¿no? Hay un 25% que no ha votado, ¿no? De falta de participación. El voto en blanco se ha reducido mucho porque en todos los sectores se ha visto que la propia situación de las familias de uno estaba en juego, ¿no? Entonces, no ha habido campañas para el voto en blanco. Ha habido campañas para decir, mira lo que va a venir, que esto es peor, va a venir el comunismo, ¿no es cierto? O, en el otro lado, la corrupción y el autoritarismo de derecha de Fujimori se va a apoderar del país. Porque no olvidemos que Fujimori, Keiko me refiero, está acusada de lavado de activos por haber recibido fondos de campaña. Es cierto que estos fondos podrían ser luego del proceso judicial considerados que son no lavados, sino, digamos, una irregularidad electoral, pero ella en este momento tiene una acusación por ser su partido una organización criminal. Entonces esto pasa a ser parte del discurso de la polarización. No va a caer el Perú, el país, en manos de una organización criminal. Entonces, el voto en blanco, las campañas no han tenido mayor espacio y finalmente estamos en la situación que... Ricardo, hay una situación particular que tiene que ver con el papel del periodismo en todo esto. Desde luego, los medios y la influencia de los medios ha cambiado sustancialmente en el mundo y también en el Perú. Los grandes medios que antes dictaban lo que la gente decidía y de alguna manera tenían un monopolio sobre la información, ahora son una presencia importante, pero no monopólica sobre la información que recibe la gente. Sin embargo, en Perú, como en otras partes del mundo, en épocas de elecciones se empiezan a sentir presiones, hay cambios en puestos directivos. Así pasó hace varios años en las elecciones que terminó ganando Ollanta Humala, por ejemplo, con la directora de Noticias de América TV de esa época, y ahora pasó en esta elección con quien la sucedió en el cargo. O sea, un poco terminaron sucediendo historias parecidas. A mí me gustaría conocer el análisis tuyo sobre esa perspectiva de lo que es la prensa y la decisión de los dueños de los medios en una campaña electoral tan polarizada como la que vive el Perú y como seguramente será la que viva Colombia el año entrante. Sin duda. Naturalmente la prensa es un factor electoral importante, pero en el Perú creo que no es definitivo. Es importante para instalar agendas, es importante para, digamos, posicionar denuncias, ¿no? En el Perú es una prensa muy centralizada, pocos grupos, ¿no? Por ejemplo, el Grupo del Comercio tiene, aunque es cierto, con distintas administraciones, los principales canales, dos principales canales, el medio más importante de impreso. Y entonces ha habido en la campaña de Humala, que es la del 2011, efectivamente, digamos, una posición de los dueños de Canal 4 para cambiar la administración periodística porque no era hora de pluralismo, ¿sí? Y Exacto. efectivamente ha pasado lo mismo aquí con
Elvira Ospina, que era la directora de fusiones, que ha sido removida sin explicación, ¿no? Sin explicación. No hay una explicación formal. Ellos han hecho uso de su derecho. El accionista minoritario, que es la representante del Diario de la República, han objetado por aduciendo que hay infracción a las normas internas del procedimiento, pero todos entendemos que ellos han dicho, bueno, acá no nos gusta la línea que esto venía, esto puede favorecer a Castillo, y luego eso ha tenido también reacción en los periodistas, porque los periodistas del principal programa político han renunciado, que es un programa dominical que se llama Cuarto Poder, han renunciado en desacuerdo con la línea. Por otra parte, productores del noticiero han sido despedidos, según la versión del director del medio, que es un periodista también muy conocido y con trayectoria, Gilberto Gumbi, porque ellos pasaron por encima suyo para quejarse al directorio. Entonces, como dices bien, esta situación ha hecho que en este medio haya una situación de este tipo, ¿no? En el caso, pienso yo, para digamos, orientar la línea en favor de Fujimori, ¿sí? Yo no digo que anteriormente haya habido pues un modelo de neutralidad y de esto, eso es otra discusión, porque estamos viendo que efectivamente el proceso electoral y la polarización toca a los medios. Y hay medios que están a favor de uno, a favor de otro, y Perú, digamos, no se ha destacado, ¿no? Porque haya un periodismo tipo BBC, ¿sí? Pero evidentemente esto influye, pone en cuestión los valores periodísticos en materia de rigurosidad, ¿no? Y de independencia para informar, y sin duda es parte de lo que caracteriza las elecciones en este momento. Ricardo, esa es una forma de presión clara a la prensa. Hay otras que se están viviendo en nuestro país, en Colombia, y por eso nos acompaña Jonathan Bock, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, quien además hoy escribe una columna en Los Danieles. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenos días. Hola Daniel, muchas gracias, buenos días. Sí, señor. Si por favor leyéramos la columna y la comentamos. Claro que sí, y qué bueno que esté Ricardo, porque siento que el paralelo entre Perú y Colombia con la prensa tiene varios espejos en los que nos podemos mirar. La columna se llama El régimen de la verdad. Y, y bueno, empiezo. Con la prisa de un huracán, en Colombia se empieza a instalar el nuevo régimen de la verdad. Durante los últimos 45 días hemos asistido impávidos a una inflación de contenido relacionado con las manifestaciones sociales. Opiniones, mentiras, hechos sin contrastar y que se publican sin que sea necesaria su verificación, y videos que se presentan como reveladores. Todo en un parpadeo. Una abundancia de lo abundante, que lejos de iluminar, por momentos enceguece a una audiencia que grita desesperada, no sé qué creer. En el pasado han quedado los referentes comunes y solo el público más juicioso, que se da a la tarea de profundizar, puede asomar su mano con alguna certeza de que tiene mayor exactitud en la información. Este fenómeno, anunciado desde hace años por sucesos similares en otros países, ha desestabilizado a la sociedad colombiana, que parece estar atrapada en un relativismo que escapa al entendimiento. Y bajo la lupa de todos, las redes sociales, tanto por su responsabilidad en la canalización de las noticias falsas, así como por haber contribuido de manera esencial a la creación de una base social que les permite a las personas informar y estar informadas. En medio de esta confusión generalizada avanza el miedo, quizá como el único sentimiento que nos une en este momento. Ese miedo, al igual que el afán por controlar el relato, está impulsando acciones desproporcionadas que buscan controlar el fenómeno de las noticias falsas. Hace pocas semanas, el Estado colombiano, a través del Ministerio de Defensa, lanzó una campaña llamada La verdad en un mar de mentiras. Colombia, hashtag Colombia es mi verdad,
que analiza contenidos con el fin de identificar situaciones que puedan afectar la seguridad en la web a través de la difusión de noticias falsas o emisión de mensajes equivocados para llamar a la violencia y el desorden. Esta estrategia está a cargo de la mesa de trabajo del puesto de mando unificado de ciberseguridad nacional, que reúne a varias agencias estatales. Para el ministro de Defensa, Diego Molano, estos hechos delictivos son ciberterrorismo, es decir, identifican una intención de generar zozobra o terror en la población civil a través de redes sociales. Esta visión permitiría entonces la imputación del tipo penal de terrorismo a juicio de la autoridad militar o policial, que considere que el contenido falso tenía como fin generar terror mediante la alteración engañosa de la realidad. Asignar un estatuto de autoridad a establecer qué es verdad y qué es mentira termina estableciendo una única fuente como referente de lo cierto y lo falso, caminando en contravía de entender la verdad como una construcción humana, que por supuesto necesita de una aprehensión cultural. Además, al hacer zoom a la campaña encabezada por Molano, queda en evidencia que existe un propósito utilitarista que responde principalmente a objetivos de optimización, así como a intereses privados. En palabras del ministerio, la campaña busca identificar la falsedad de las noticias que pudieran atentar contra el accionar de la fuerza pública o contra la ciudadanía. En últimas, una estrategia de propaganda. Estas tropas de funcionarios, sentados en sus escritorios y revisando pantallas en busca de mentiras para después entregarles listados a sus jefes con las pesquisas del día, trabajan sin un marco normativo claro que faculte y sustente su actuación. Tampoco existe certeza sobre las etapas y desarrollo del procedimiento, la limitación de sus facultades, los criterios de determinación de información falsa y las sanciones pecuniarias o punitivas que podría generarse para quien se identifica como infractor. Tampoco es claro el marco jurídico que tipifica esa conducta. ¿Cuál es la dependencia encargada de emitir un juicio neutral y justo sobre el contenido de la información publicada? ¿Cuáles son los criterios para juzgar si el contenido de las publicaciones incurre en una infracción y los momentos procesales para ejercer el derecho a la defensa? ¿Qué delitos podrían configurarse? ¿Podría configurarse los delitos de injuria y calumnia que hayan denunciado irregularidades en la actuación de funcionarios públicos? A las preocupaciones que se desprenden de estos interrogantes hay que advertir que utilizar el ciberpatrullaje como mecanismo para evitar la difusión de noticias falsas afecta el núcleo esencial de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Tiene un impacto desproporcionado en los derechos humanos, en específico en los derechos a la privacidad, a la libertad de recibir y difundir información, a la libertad de reunión y asociaciones pacíficas. Las Naciones Unidas han advertido que las facultades para adoptar acciones de hipervigilancia deben ser estrictamente necesarias para lograr un objetivo legítimo y cumplir con el requisito de proporcionalidad para alcanzar una protección eficaz de los derechos en tensión. Así, las leyes que autoricen este tipo de vigilancia deben ser precisas, accesibles y no hacer alusión a referencias vagas y basarse en sospechas razonables. Además, establecer esto en marcos de protesta social termina eliminando el disenso, la crítica o el activismo y en particular agrava la situación de los periodistas al confundir a la audiencia, difuminando los límites entre la desinformación y los productos de los medios de comunicación que contienen datos susceptibles de verificación independiente. El ministro Molano marca un paso autoritario al querer estar lo más cerca posible de los cuerpos y de las mentes de los colombianos y de controlar el relato, tener un poder fulminante para que su historia sea la que todos recordemos. Parecería que su mayor miedo sea que los ciudadanos nos escuchemos y que los pensamientos sean expresados, así sean falsos. Muchísimas gracias, muy interesante columna que de alguna manera toca otro aspecto de lo que se vive en el Perú, el control del relato, el control sobre la narrativa y decidir qué es verdad y qué no es verdad en un marco en donde, digamos, es cierto que hay muchas mentiras que provienen de la propaganda interesada de todos los sectores, pero ciertamente el gobierno de Colombia no puede autoerigirse en juez imparcial para determinar cuál es la verdad, porque es juez y parte en este asunto. Daniel Samper Pizano.
siempre que los gobiernos resuelven decirle la verdad a la gente, la verdad oficial, están mintiendo. Es decir, el gobierno básicamente se protege y se protege de muchas maneras. La censura, la más obvia, la más vulgar y la que más se ha aplicado a lo largo de la historia. La presión, otra de ellas. Y ahora esta de estar examinando quién miente y quién no miente, y el juez supremo, para decirlo, es el gobierno. Todas estas intervenciones gubernamentales en lo que es el flujo de la información, el flujo de lo que ahora se llama la narrativa, suelen ser fatales. De modo que yo lo miro con mucha preocupación, además porque este gobierno ha mostrado, si bien no ha hecho censura pura de ese el señor con caspa que está sentado en un escritorio, sí ha tenido mucho que ver con ciertos cambios bruscos en algunos medios de comunicación. Sabemos a qué nos referimos, que han dado la vuelta y se han ido totalmente a la derecha, y ha tenido que ver con la creación de un enorme aparato informativo estatal, de manera que yo desconfío de todos los gobiernos en general, cuando se meten a decirle a la gente qué es la verdad y qué es la mentira, y de este también, naturalmente, lo ha demostrado. Daniel Samper Ospina. Sí, Jonathan, bueno, si uno hace un recuento ve que el gobierno ha tenido gestos como el de crear ese noticiero oficial que en un momento dado denunció aquí Daniel Samper Pisano, cuyos costos pues son muy elevados. Vimos, por ejemplo, a Duque concediéndose autoentrevistas en inglés y difundiéndolas pues como si fueran entrevistas hechas por un medio. Vimos también ese proyecto de ley que había dizque para salvar o ayudar a la prensa, que supone uno terminará convertido en un subsidio para la prensa que sea amiga del gobierno. A mí me da la impresión de que el gobierno de Duque es muchísimo más autoritario de lo que parece. Yo quisiera saber tu opinión a ese respecto. ¿Lo ves igual? ¿Crees que también es mucho más autoritario de lo que uno creería con este tipo de cosas evidentes que ha hecho? Yo creo que ha realizado unas estrategias que son sumamente perjudiciales para el ecosistema mediático, sin duda. Y creo que también ha sido muy camuflado, no ha tenido unas acciones de garrote directo, pero sí ha marcado una línea, además que es clarísima y es como si fuera realmente una obsesión de controlar el relato, ¿no? Recordemos también que hicieron un listado de influenciadores para saber qué estaban diciendo y los categorizaron en positivo, negativo, neutro. Gastó más de 24.000 millones de pesos, cerca de un poco más de 7 millones de dólares en 2 años en recursos de publicidad oficial. Y ese dinero fue dirigido solamente para campañas, estrategias de redes sociales, establecer contranarrativas. Lo hizo en el 2019 con el paro y lo está haciendo en este momento también en la circunstancia actual. Entonces, sin duda, yo creo que marca, por un lado, esa obsesión de controlar el relato, la obsesión en redes sociales. Creo que no le interesa tanto los medios más tradicionales, pero sí tener una presencia muy fuerte y una línea de propaganda, es decir, que constantemente se esté hablando bien de las instituciones y hablando bien. Y de esa primera estrategia, Diego Molano es partícipe activo y ahora en el Ministerio de Defensa también lo está siendo con esta estrategia. Creo que el daño que le ha hecho este gobierno a la prensa y como digo, al ecosistema, al ambiente, es muy perjudicial y no nos estamos dando cuenta para advertirlo, digamos, como de manera más, más directa y clara. Y creo que el que mantenga unas buenas formas hace que esa estrategia un poco más subterránea pues siga avanzando. Quisiera hacerles una pregunta final compartida tanto para Jonathan como para Ricardo. La misión del periodismo en estos momentos de profunda agitación social, digamos, de un reto para la institucionalidad y al mismo tiempo una reivindicación popular de una serie de derechos negados y de desigualdades evidentes en nuestro ordenamiento, pues ponen al periodismo en una situación muy particular. Por un lado, tenemos la obligación de ser contrapoder, de hacerle preguntas difíciles al poder y de ser
la fiscalización del poder a nombre de los ciudadanos. Por otro lado, hay quienes dicen, nos invitan a mirar con cierta vista gorda estos hechos porque según ellos está en peligro la democracia. ¿Cuál debería ser el papel de un reportero en estos momentos? Primero, la pregunta para ti, Ricardo Seda. Bueno, mira, en realidad es un rol cada vez más difícil porque está comprobado que todos los gobiernos de cualquier signo tienden a controlar, a ser intransigentes con la prensa a partir de haber asumido, ¿no? Esto está comprobado, pero también podemos ver intolerancia de sectores sociales. En Colombia estamos viendo que hay también agresiones y movilizaciones. ¿Y por qué es más complicado? Porque ya no solamente está el humor que puede ser oficial, sino que hay una gran controversia social, donde los medios pueden ser agredidos en la calle y digamos, muchas ideas están en controversia. Entonces, no solamente creo yo que hay que insistir en una cobertura, yo llamaría agresiva de la verdad, ¿no? Es decir, en una búsqueda agresiva, ¿no? Esto no quiere decir de violencia, sino insistir en esto, aunque eso conlleva, y en todos los tiempos del periodismo ha conllevado riesgo, sino que al mismo tiempo hay que prestigiarse como narradores, ¿no? Entonces, esta es la complicación, porque te prestigias en medio de fake news y de situaciones que están en enorme discusión en las redes sociales, entonces creerán que si cubres un juicio con mayor objetividad, pueden pensar que estás encubriendo a un acosador o a un corrupto. Es difícil, pero es el único camino que tenemos para seguir cumpliendo nuestra misión y a la vez cosechando prestigio a la institución. Me refiero a la institución a todo tipo de periodismo profesional. Yo creo que el descrédito de la prensa no ha caído en nuestras sociedades, ¿no? Más allá de que hay desniveles en los países, no ha caído. Entonces, yo sí creo que este camino, digamos, que es casi por el filo de la navaja, hay que seguirlo, ¿no? Yo no veo otro. No sé si eso responde de alguna manera a tu... Sí, responde mucho. ¿Y tú qué piensas, Jonathan? Daniel, yo creo que ahí el 3 de mayo, el Día Mundial de Libertad de Expresión, UNESCO lanzó su lema y su campaña, y el lema era promover la información como un bien público. Y yo creo que eso es el resumen esencial de lo que debería ser el periodismo, ¿no? Trabaja con un bien público que así debe ser transmitido. Creo que esa no debe ser en ningún momento lo que se pierda de vista. Yo creo que, y no me gustan los escenarios fatalistas, pero no me quedaría, lo veo con mucha posibilidad de que en Colombia dentro de un año estemos en un escenario como el que está ahora Perú en este momento, con dos opciones de acceder al gobierno, que cualquiera de las dos va a pintar un escenario de regulación de medios y que esa propuesta tenga acogida por una gran parte de la ciudadanía. Si uno habla con lectores, funcionarios públicos, muchas personas coinciden en que es necesario ponerle un freno a los medios porque una serie de acciones que han ido en contravía precisamente de entender la información como un bien público y lo trabajan más como una mercancía, pues termina teniendo consecuencias. Hay mucha información, las audiencias tienen más información que nunca y saben también lo que hay detrás de muchas intenciones de medios de comunicación. Y creo que ese sí es el escenario que no nos conviene y no nos interesa a ninguno, donde haya una entidad que entre a controlar lo que deben hacer los medios de comunicación. Creo que sí estamos en un caldo de cultivo que pueda darse pie para que se instale una especie de ley de medios. Daniel Samper Pizano, tú tenías una pregunta para Ricardo. Sí, quiero preguntarle a Ricardo lo siguiente. Hay inquietudes en Colombia por lo que ha pasado en el Perú.
Son países muy cercanos por la historia y la geografía, etcétera. Una de esas preocupaciones es la que acaba de exponer Jonathan, es decir, que si Colombia puede llegar a recorrer el mismo camino que la prensa amenazada en el Perú. Hay otras más, que es la posibilidad, esto más en la derecha, la posibilidad de que se cree un eje entre el señor Castillo y el señor Maduro, a través del cual pues pase la subversión y toda clase de cosas por Colombia y Ecuador también, claro. Y yo tengo una más particular, no mía, digo, transmito una más particular, y es que Colombia ha hecho enormes inversiones en el sector energético del Perú, que suman más de 18.000 millones de dólares. La pregunta para Ricardo es esta. ¿Usted cree que con el señor Castillo, con el presidente Castillo, que seguramente va a ser elegido, corren peligro esas inversiones colombianas? ¿Podrían nacionalizarse los recursos energéticos y Colombia perder un dinero que ha invertido allí? Bueno, no lo descarto, ¿no? Pero yendo más allá, claramente la afiliación del partido que lanza al señor Castillo, que es Perú Libre, es una afiliación emparentada con las propuestas que han llevado al gobierno en Venezuela, ¿no? que han estado en Venezuela, Ecuador y Bolivia. No me estoy yendo a Nicaragua, ¿no? Que digamos es una situación especial, terrible. Pero en Venezuela, Ecuador y Bolivia hay situaciones diferenciadas, ¿sí? En mi opinión, en Bolivia ha habido un desequilibrio de poderes por parte de Evo Morales, pero no es el mismo que hubo en Venezuela y en Ecuador. En Bolivia, la nacionalización que proclamó Morales y que en cierto modo es una figura rescatada por el señor Castillo, valió para algunas empresas, pero después no. Es decir, si vemos bien, el régimen no ha cambiado mucho. Yo no quiero decir que no haya amenaza, sino que todo esto depende de la situación de cada país, de lo que pase en el Perú. Y en Perú, si gana Castillo, lo cual es alto probable, él tiene un poder relativamente menor que el que tuvieron estas figuras al acceder al gobierno en cada país. No tiene mayoría en el Congreso. Ellos mismos no tienen el vigor como líder. Él mismo, Castillo, no tiene el vigor como líder que era Chávez, ni Correa, ni Morales. ¿Sí? Entonces, son diferencias importantes. Sin embargo, la idea es la misma. ¿Qué pudiera estatizar? Yo creo que varía. Y la izquierda peruana, la izquierda más moderada, en el fondo tiene ese defecto que yo creo que cabe reclamarle a la izquierda, que es la más atrasada en América Latina, ¿no? Que no tiene una propuesta de inversiones para el sector privado. No tiene una propuesta, hay una suerte de idolatría hacia el Estado, ¿no? Y por otra parte, no tiene suficiente claridad para defender las libertades, ¿no? Incluso izquierdas como la brasileña, la uruguaya, la chilena, sobre todo las dos primeras, que son distintas a estas izquierdas, cuando se trata de juzgar a Venezuela o a otros países, lo hacen desde cierta consideración, ¿no? Y cortesía. Entonces, yo creo que si gana Castillo, claramente va a haber otra política exterior. Va a haber una política exterior más próxima a la que está teniendo, en el mejor de los casos, Argentina, ¿no? En el mejor de los casos, Argentina. Pero va a haber otra política exterior. En segundo lugar, el tema de las inversiones va a estar discutido. Va a ser discutido el tema de qué va a pasar con las inversiones extranjeras, con las inversiones en grandes proyectos donde casi en todos hay participación extranjera. Va a ser discutido.
Lo que están diciendo voceros técnicos del señor Castillo en este momento es que en realidad la discusión se va a limitar a cómo se mejora a los sectores sociales involucrados. Esto ha sido incluso destacado por el Mercurio de Chile de una manera bastante marcada, ¿no? Al entrevistar a uno de los voceros, el señor Pedro Frank. Eso puede ser, ¿no? Entonces, decir, bueno, somos otra liga, vamos a discutir, ¿no? Pero yo no pondría la mano al fuego por esa posibilidad. Lamento, Daniel, no ser más predictivo, ¿no? Pero realmente la realidad en todos los países nos aconseja no ser tan ingenuos, ¿no? Y en todo caso yo sí creo que si hay un intento de transgresión constitucional, va a haber una lucha política muy fuerte, va a haber una controversia social realmente que es muy preocupante, y esto todavía cuando hay niveles de costo social por la pandemia, ¿no? Y por la recesión, que son muy grandes. Pues muchísimas gracias a Ricardo Uceda. Espero que dentro de un año más o menos por estas fechas, alguno de nosotros no sea el invitado de Ricardo para que le explique al Perú lo que está pasando en Colombia. Gracias, Ricardo. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Mundial del Periodismo Investigativo. Un abrazo. Gracias también a Jonathan Bock por su presencia hoy. Nos ayuda mucho a entender el papel de la prensa en estos momentos tan especiales que vivimos. Muchas Daniel gracias. Samper Pizano, vamos con tu columna. Mi columna se titula La manigua del embuste y dice así: la política favorable a la aspersión de cocales colombianos con glifosato, caballito de batalla antiecológica de los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia, se basa en un estudio deleznable y poco científico. Pagado por Washington, el trabajo se realizó en 2001 en una zona de Nariño y concluyó que no existe prueba de que el tóxico haya provocado problemas de salud en la región. Otras investigaciones más rigurosas demuestran lo contrario. El documento carece del aval de especialistas y el propio autor acepta que ofrece limitaciones. Sin embargo, sigue empleándose como base en pro del riego y fue pieza clave y fatal en el pleito con Ecuador, país que demandó a Colombia por envenenar la frontera y cobró una fuerte indemnización. El gobierno de Iván Duque se prepara para abrir la regadera tóxica en la selva y uno de sus apoyos es este cuestionado estudio. Así lo denuncia una investigación publicada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, con la firma de Andrés Bermúdez Líbano y María Teresa Ronderos. Los que están siguiendo la transmisión de los Danieles por escrito podrán ver una pequeña línea donde le manda el texto a través de un enlace a la investigación profunda que hicieron los compañeros del CLIP. No obstante sus fallas, el trabajo original malhadado del toxicólogo sirvió para promover la carrera de su autor, el toxicólogo Camilo Uribe Granja, hasta conducirlo a importantes cargos. Fue director del INVIMA, la Agencia de Control de Medicamentos, y delegado durante varios periodos ante la JIFE en Viena, órgano independiente que ayuda a la ONU a vigilar los tratados de control de drogas. Según el CLIP, mientras le llegaban los nombramientos, Uribe Granja violaba el Código Penal. En el año 2001 compró un inmueble para el INVIMA con descarado sobreprecio, lo que le valió una sentencia adversa de la Contraloría por 2.580 millones de pesos. La justicia confirmó la sanción y le impuso además 82 meses de cárcel. En 2001 realizó un negocio privado en el que, dijo un juez, suplantó de manera fraudulenta a un socio. Por esta causa, en 2010 lo condenaron a 54 meses entre rejas y en 2011 a inhabilitación para cargos públicos. Uribe está preso y su nombre se recuerda poco, pero el desacreditado estudio sigue siendo argumento principal para someter nuestras selvas a un nuevo baño de glifosato. En sus conclusiones, el informe de CLIP señala lo siguiente, entre comillas: la cronología muestra que el gobierno de Álvaro Uribe nominó, al menos para su reelección, a una persona que ya había sido acusada por la fiscalía y que estaba a puertas de ser condenado penalmente por fraude. Esto podría reflejar posibles negligencias en la debida diligencia o motivaciones políticas. Cierro las comillas.
La historia del apóstol del glifosato es apenas un árbol de la frondosa manigua criolla de mentiras, falsas verdades, imprecisiones, omisiones y engaños por la que transitamos y tropezamos los colombianos. Muy cerca al yarumo de los estudios chimbos crece la ceiba de los requisitos acomodados y un poco más allá se columbra la esbelta palma de la copialina. Pero el gran matorral del bosque es la hojarasca de currículos. Mark Twain decía en 1885 que hay 3 clases de mentiras: embustes, mentiras podridas y estadísticas. Hoy cabe agregar una categoría superior a los demás: las hojas de vida. Por antonomasia, el currículum vitae contiene exageraciones, omite asuntos adversos y destaca lo poco que es verdad. Hablamos de una especialidad nacional. En 2019, una pesquisa de la firma DNA Human Capital reveló que el 82% de los colombianos engañan en sus hojas de vida más que otros latinoamericanos. Una biografía típica de ejecutivo nacional dirá que, comillas, obtuvo diploma de MIT o, comillas, pasó por la Universidad de Harvard, sin aclarar que el diploma de MIT certifica su asistencia a una conferencia gratuita y el paso por Harvard fue solo para almorzar en la cafetería. En este arte, ninguna cuña mejor que la del negro Fontana Rosa en la solapa de sus libros. Colabora con The New York Times, Le Monde, The Economist y El País comprándolos. Nuestro servicio exterior está repleto de puestos ocupados por gente sin calificaciones. En otros campos, muchos funcionarios mintieron en sus currículos y al ser descubiertos tuvieron que refaccionarlos. Ejemplos egregios o dudosos: los exalcaldes de Bogotá, Enrique Peñalosa y Gustavo Petro, el director de planeación, Luis Alberto Rodríguez, la exdirectora de Agencia de Desarrollo Rural, Claudia Ortiz, y los parlamentarios Julián Bedoya y Ernesto Macías. Casi nada. Y aunque se mira con benevolencia estas pequeñas falsedades, es hora de que los gobiernos aprieten tuercas. El que cita en la hoja de su vida un título chueco es capaz de posesionarse burlando los requisitos de ley. Uf, los requisitos de ley. Si hay una manigua aún más poblada que la de las mentiras interesadas, es la de las normas legales que pretenden sancionarlas, pero solo lo logran en poquísimos casos. No aburriré a los lectores citando artículos y parágrafos, pero cuando quieran indignarse, busquen, por ejemplo, el Código Penal, la Ley 190 de 95, la 734 de 2002, el Decreto 1083 de 2015 o la sentencia C-672101 de la Corte Constitucional y averigüen cuán poco se aplican. Nadie examina las calidades de los candidatos a cargos oficiales. No hay, como en otros países, una oficina encargada de verificar el pasado de los aspirantes y comprobar sus títulos, premios, trabajos y pozos polémicos, como los plagios de los que se acusa a Tito José Criesen, nuevo ministro de Ciencia y Tecnología. Lo deplorable es que hay más tramposos encargados de disfrazar sus mentiras que sabuesos dedicados a descubrirlas. De haber existido este filtro, quizás el apóstol del glifosato no habría llegado tan lejos. Hasta aquí la columna y comento que en sus habituales microlingotes que publica en El Espectador, un invitado nuestro que es Oscar Alarcón dice al respecto, entre comillas, ministro Cristian de la Ciencia, ¿me copia? ¿Me copia? Habría sido un buen acápite para la columna. Magnífico. Y a propósito de la estadística calificada por Mark Twain como una modalidad de mentiras, hay un libro que les quiero recomendar que se llama Cómo mentir con estadísticas, de Darrell Hoff. Es maravilloso y muestra cómo las matemáticas no son tan imparciales como nos las han querido presentar y siempre se prestan para decir unas cosas u otras. En fin, magnífica columna y muy buena revelación sobre este apóstol del glifosato que resultó ser un delincuente, certificando un estudio que además tiene una base científica muy deleznable. Y que se puede consultar hundiendo la línea que yo señalé. Lo que ustedes llaman el link. El link que nos conduce a Clip Latinoamérica, una investigación hecha por María Teresa Ronderos y Andrés Bermúdez, magnífica, se la recomendamos a todos. Ellos tuvieron la generosidad de compartirla en primicia con los Danieles y con 070, otro medio. Ellos escogieron esos dos medios para compartir su investigación en Colombia. Muy bien. Bueno, entonces, ¿les parece que sigamos con la columna de Antonio Caballero?
De una. Vamos muy con bien. ella. Vamos con ella y la comentamos. ¿Con audio? Está sin audio, me temo. Habría que explicar que Antonio, hacemos vídeos. La columna Bueno, ya está. Antonio, lo grabas. la columna se titula La imagen de Colombia. Creo que fue el filósofo Bertrand Russell, a pesar de ser inglés, el que comparó la revolución bolchevique de Rusia con una omeleta a la francesa, para la cual es necesario romper varios huevos. Veo los huevos rotos, pero no veo la omeleta, dijo o filósofo. Guardadas las proporciones, las gigantescas diferencias, eso es lo que está pasando aquí con el paro nacional de los espontáneos y de los sindicatos, los que quedan. Se rompen los huevos, pero ¿dónde está la omeleta? Los huevos rotos son muchos, ya van 34 muertos, 20 de ellos, según Human Rights Watch, a manos de la policía. Y no hay que olvidar que el presidente Iván Duque no encontró mejor respuesta a las protestas del año pasado que disfrazarse de policía. Cientos de heridos, tanto de los manifestantes que protestan como de la policía que los reprime, y no se sabe cuántos desaparecidos. Y en plata, pérdidas diarias de casi 500.000 millones de pesos, según los cálculos del ministro de Hacienda. Y en cuanto a la omeleta, ¿qué? Anuncia el Comité del Paro, como en cualquier Álvaro Uribe, que hay que poner el ojo en el año 2022. Porque en Colombia todo, siempre, por grandes que sean la violencia y el caos, Duque lo pronuncia en inglés, todo termina en una elección presidencial. Muchos se han burlado de Francia, los propios franceses, diciendo que allá tout finit par des chansons, todo termina en canciones. Pero lo de aquí es peor, todo termina en elecciones. Y en este desordenado motín popular que ya lleva mes y medio y que no es revolución, ni está, como dice la turba de los uribistas, financiado por el castrochavismo venezolano, que ya no tiene con qué, ni por el comunismo soviético, que ya no existe. No hay un Lenin, ni un Trotsky, ni un partido disciplinado que sea capaz de organizarlo, ni un ejército, ni siquiera un coronel Hugo Chávez. No es que a mí me guste mucho Chávez o Lenin o Trotsky, un poco más, porque no tuvo poder para hacer tanto daño, ni los partidos disciplinados, ni los ejércitos, pero son ellos los que convierten las revueltas en revoluciones. Gustavo Petro está detrás. Lo he escrito 20 veces. Los periodistas de este país tienden siempre a titular así: ¿qué hay detrás? De lo que sea, una masacre en el campo con 9 muertos, o una victoria o derrota en una partida de ajedrez o en un partido de fútbol, para no mirar lo que hay delante. En este caso, la exasperación popular. Ya quisiera Petro estar refugiado detrás de esa espontánea rebelión, aunque en estos casos lo que se necesita es estar delante, pero ni lo uno ni lo otro. También Petro está pensando únicamente en términos electorales. Veo que las dos palabras que más escribo son pero y aunque. Será por eso que me llaman negativista. Estoy de acuerdo con lo que decía aquí mismo Enrique Santos Calderón hace 8 días, que este desorden solo favorece a la derecha, desprestigiada así por la ineptitud garrafal del gobierno de Duque con sus ministros ineptos y su presidente inexistente, pero respaldada por la fuerza. La izquierda, igualmente desprestigiada por sus divisiones internas, por su ingobernabilidad intrínseca a su
hacia una aleta libertaria, no está sacando de aquí nada, ni en términos reales, ni siquiera en términos electorales. Dice el sindicato de maestros FECODE, uno de las nada menos que 28 organizaciones diferentes y a veces contrapuestas que integran el pomposamente llamado Comité Nacional del Paro, maestros, estudiantes, feministas, campesinos, mingas indígenas, tamborileros, desempleados y también vándalos. Dice FECODE, digo, que se trata de llegar al poder en el año 2022, el año de las elecciones presidenciales. Me parecería aterradora la llegada al poder de un sindicato tan irresponsable como ha sido FECODE desde que maneja la educación en Colombia, aunque pero igualmente aterrador e irresponsable se ha mostrado el poder uribista. Pero entonces viene la visita a la misión de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual el gobierno de Duque trató de oponerse con patas y manos, o como suele decirse, como gato boca arriba. Es que con ella está en juego lo que más importa, lo que más les importa a nuestros gobiernos, que no es la realidad, sino la imagen de Colombia. Que maten gente está bien, pero que no se sepa. Una gran columna de Antonio, planteando muchas cosas importantes. La preocupación eterna de Colombia por la imagen, por la percepción, más que por la realidad, por un lado. Y por otro lado, una pregunta importante. ¿Será que todo esto va a terminar favoreciendo a la derecha? ¿Tú qué crees, Daniel Samper Ospina? Pues yo creo que puede pasar. Eso sería bastante paradójico, pero puede pasar que el paro se desgaste hasta tal punto y que tenga una condición como amorfa y sin cabeza lo suficientemente clara, que termine corriéndose el país unas rayitas más a la derecha, lo cual sería increíble. No sé, porque quizás no supieron cobrar rápidamente los logros que ya se habían logrado, y ahora se pueda devolver todo el asunto. A eso hay que sumarle además el tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando empiece a haber ya 600, 700, 800 muertos por culpa del COVID? Y esas imágenes del paro de ayer se contrasten con esas cifras del COVID de mañana. Entonces sería muy paradójico que así fuera, sería muy triste, pero yo además creo que el gobierno le ha jugado un poco a eso, a que el paro se desgaste solo, a que haya una especie de caos también en las cabezas del paro que al final no lo representan, tratan de jugar de que sí, pues en realidad no creo que sean capaces de levantar el paro por una orden, digamos. Y en eso estamos, no sé ustedes cómo lo ven, ¿ustedes creen que el paro está desgastado, por ejemplo? ¿Qué piensas tú, Daniel Samper Pizano? Sí, yo creo que sí. Y que lo dije, no es por ponerme medallas, pero lo dije hace un par de meses que el colombiano no aguanta paros largos. Eso es para otro tipo de mentalidades y de espíritus y de idiosincrasias. Un paro demasiado largo, y este lo ha sido, un mes entero, es un paro que desgasta y la paciencia cívica del colombiano se va agotando. Me parece, no, un momentico, nos estamos boleando, no nos pasemos. Y creo que estamos en ese momento. También creo que los líderes del paro lo han entendido y por eso han hecho una pausa. No sé qué van a decir después, pero también estoy de acuerdo, y lo dije también antes, que esto beneficia sobre todo a la derecha. La derecha está esperando y mostrando, miren lo que pasa. Eh, Problemas, pedreas, incendios, todo eso se va acumulando sin diferenciar a aquellos que están hablando porque tienen derecho, necesidad y urgencia de hablar y de protestar y de quejarse. Lo va mezclando todo, y esa mezcla, un incendio opaca a 10.000 personas que estén gritando pacíficamente. Eso, sin duda, beneficia a la derecha. Sí, yo también percibo que puede capitalizar más los resultados de todo esto el extremismo de derecha que cualquier otro.
y me parece que es una paradoja terrible porque a nombre del cambio se puede terminar impulsando a quienes han impedido que esto cambie por generaciones. Ciertamente. Vamos con la columna de Daniel Samper Ospina. Listo, mi columna se llama Cuadrado Presidente y dice así: me excusé cuando un amigo petrista, un abogado tan comprometido con el país que está dispuesto a votar por Armandito Benedetti para que al fin haya un cambio real, me invitó a una tertulia el pasado martes en la noche. Es el partido de la selección, juega la selección Colombia, le recordé. Pero ¿a quién se le ocurre ver el partido con todo lo que está pasando?, me dijo. Es que nos jugamos la vida contra Argentina, le insistí con un hilo de voz. Se juegan la vida los que están en la calle. Deje de ser tan cómodo, privilegiado, tibio. La política volvió solemnes a amigos que hace un par de años tenían tanta vocación para burlarse de la gente que parecían ministros de Hacienda. Ahora se toman con insoportable seriedad cada suceso de la política criolla, incluso los titulares de la coalición de la esperanza, aquellos venerables mayores que deberían sentarse a conversar todas las tardes en el café de jubilados de la plazoleta de Unicentro en lugar de viajar de ciudad en ciudad. De ese modo se ahorrarían lo de los pasajes y estarían menos expuestos frente al COVID y arreglarían país ante sus vecinos de mesa para que al menos alguien los oiga. Se trata de una coalición interesante, si bien ligeramente masculina y blanca y anciana, en la que ojalá reciban a Iván Marulanda, que de todos modos hace contrapeso a la otra opción de centro, el movimiento de Miguelito Ceballos llamado Tú en Bogotá y Su Merced en el capítulo que abrieron en Boyacá. Si la persona es petrista, asume cualquier comentario todavía con mayores pompas, como si no habláramos de un político colombiano, sino de un futbolista internacional o alguien así importante. Y así era el abogado que convocaba la tertulia, petrista de segunda vuelta, que contemplaba hacerlo la próxima vez desde la primera, seducido por las alocuciones presidenciales que Gustavo Francisco emite a la manera de Guaidó, es decir, sin necesidad de ser presidente. En la última pidió calma y retirar los bloqueos, como un verdadero tibio, pobre. Podía imaginar a sus tuiteros más radicales compartiendo las columnas de Simón Gaviria y acto seguido sometiendo a su líder a un linchamiento virtual en el que lo llamarían el Fajardo humano. Me siento tan debilitado por las circunstancias que le concedí la razón a mi amigo. Sí, inhalar el opio del pueblo en estos momentos es el trío que estaba haciendo. Me animé a asistir a la tertulia. Me arropé con la chaqueta con que iba a fútbol antes de la pandemia, en cuyo bolsillo encontré el discreto radiecito de un solo audífono con que suelo escuchar los partidos, y decidí traerlo conmigo porque, al igual que Simón Gaviria, precisamente uno nunca sabe. En torno a una mesa y con aires bastante circunspectos, mi amigo y dos invitados, también abogados ellos, debatían diversos aspectos de la vida política con tal énfasis que hacia las 7:15 de la noche, más o menos, no pude más e instalé discretamente el audífono en el oído derecho. Ya perdíamos 2-0. La verdadera coalición de la esperanza era la de quienes pretendían remontar semejante calamidad. Si queremos que esto pare en serio, comentó uno de los presentes, se necesitan más bloqueos. Especialmente por la zona derecha donde nos entran con Messi, pensé para mis adentros. No lo comenté, claro, porque en ese momento además el narrador decía que Gustavo Cuéllar se había tirado al centro. Que pongan a Gustavo por la izquierda, el centro no es lo suyo, dije, llevado del todo por la narración. Me miraron y asintieron, por fortuna. Y se dedicaron entonces a tirar nombres de posibles cancilleres en un gobierno de Petro, mientras Messi de nuevo perforaba la defensa y caía en el área, y uno de ellos criticaba las actuaciones más recientes de Martuccis. Fue un piscinazo, les avisé, cuando el árbitro no pitó la falta. Todo por no pararse a coger la taza por perezosa, complementó uno de los de la tertulia. Cada quien hablaba de lo suyo, ellos del poder y yo del partido, en una coincidencia armónica que tocó su punto máximo cuando el narrador daba alaridos sobre la forma en que Mateus Uribe subía y bajaba sin parar. Uribe es un monstruo, grité enajenado por la narración. Se tragó todo el campo. Todos asintieron.
Y asintieron de nuevo cuando uno de ellos preguntó a quién debería cuadrar Petro para obtener el triunfo. Para que quede mejor cuadrado, debe desbordar por la izquierda y tirar centro. Comenté suficiente. Esta vez no solo asintieron, sino que me dieron una cariñosa espalda al burgués privilegiado, sino al interesante analista con el que, eso dijeron, podían hacer equipo, como la misma selección. Durante un tiempo estuvimos hablando de contención, ataques y filtraciones que lo mismo podían ser referencias al partido o a la campaña de 2022. Para ese momento Ospina había tapado más que la procuradora Margarita Cabello y Colombia adelantaba la primera línea al máximo, como lo señalaba Gustavo Bolívar. Entonces el más vehemente de ellos, ya amansado y entregado del todo a mis palabras, tomaba nota de cualquiera de mis opiniones y las celebraba en voz alta. Fue en ese momento precisamente cuando grité el gol de Borja y los abracé mientras me miraban desconcertados y el radiecito volaba por el aire. El país no es viable. El ejército compra 2.000 millones de pesos en visores nocturnos que no son de uso militar, sino para alpinismo. Resucita Juan Carlos Pinzón, se lanza Peñalosa, Petro se fajardea, Fajardo se petrifica, Ordóñez es enlace con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la que tanto denigraba. El coronavirus cobra 600 muertos diarios mientras abren la economía. ¿No ven acaso que lo único serio que tiene Colombia es su selección? No alcancé a decirlo porque para entonces ya me habían echado a la calle. Busqué un sitio animado para comentar el partido, pero a esas horas hasta la plaza de jubilados de Unicentro estaba cerrada. Esa, pues, queridos amigos, fue mi columna del día de hoy. Espero que les haya gustado sobre la selección Colombia que juega hoy a las 3 de la tarde, además, contra Ecuador. A las 3 de la tarde, seguro. Creo, ¿o a qué horas? No sé. Gran columna, muy divertida. Y ahí planteaba lo de la coalición de la esperanza. Les quería preguntar algo. ¿Cómo están viendo ustedes lo de la coalición de la esperanza? ¿Lo ven como yo? ¿Lo ven como unos pobres señores que no emocionan y no sé, con los que hay que tener como algo de conmiseración más que cualquier otra cosa? No, pero porque como que están desvanecidos. Yo estoy contento con la incursión de Fajardo en el género de humor con su video explicando lo de las ballenas. Todo me parece que eso puede abrir un nuevo tono de conversación con él. Digamos, es lo más interesante que ha dicho en todo este tema. Sin duda, sí. La verdad es que... Pero como coalición, como equipo, yo los veo bastante silvanados, ¿no? Yo no sé ustedes que como que no emocionan, mejor dicho, más que otra cosa. Sí, yo siento lo mismo, me parece que ahí es necesario que Colombia tenga una alternativa distinta al que diga Uribe y a Petro, pero no se está viendo venir por ahí. Todos estábamos muy expectantes de lo que iba a pasar por el autodenominado centro y no, como que no pasa nada, que solo hablan de mecánica. ¿Qué piensas tú, Samper Pizano? A mí no me desagrada que exista la colección de la esperanza a pesar de su nombre, que es como del siglo XIX. Veo allí varias personas que son muy respetables y que eventualmente podrían tener, qué sé yo, madera como para ser los candidatos de unión. De verdad que me parece muy bien lo de la coalición de la esperanza, han estado trabajando su gente. Lo que no sé es cuántos votos tendrían ellos si ellos fueran solamente los que se lanzan. Quiero decir, si hay una fuerza a la derecha, una fuerza a la izquierda y ellos representan el centro, no sé cuántos votos tendrían. Pero no me desagrada que exista esa coalición y me parece que puede ser importante para el país. Yo pienso que ellos tienen un potencial enorme, que es que no son ni Uribe ni Petro, y que eso debería ser un buen argumento para un buen sector del votante colombiano. Sí, no, a mí no, tampoco me desagrada. Lo que creo es que les falta lograr hacer algo que sea emocionante. Pues sí es verdad que lo único raro y divertido que ha sucedido fue lo de las ballenas de Fajardo. Pero además creo que la mayor votación podría estar en el centro. Y que además esos votos
a punta de linchamientos digitales los están convirtiendo en votos vergonzantes, votos de closet, ¿no? Porque hoy en día en redes el que diga que es de centro pues se expone a que lo masacre, ¿no? Lo masacre el petrismo o el uribismo, que es igualmente vehemente. Entonces puede darse un fenómeno parecido a ese del voto silencioso, pues, ¿no? La palabra tibia se volvió la mayor afrenta en materia política en este país, tibio, entonces eso ya supone un insulto y bueno, y generalmente tibio es nombre y va acompañado con un apellido más fuerte. Eso, y se volvió pues una prédica de parte del lenguaje común en redes. Lo que no creo es que las redes representen al país que vota ni al país nacional. De acuerdo. Es algo que todos tenemos que saber porque pues ahí vivimos un poco en función de unas personas que ganan likes en función también de de cuán radicales sean. Claro, de acuerdo totalmente. Bueno, ¿les parece si vamos, leemos mi columna y comentamos? Daniel Samper Pisano sabe mucho de los personajes citados en la columna, los conoció a los dos muy bien, yo los conocí a los dos, tuve la fortuna de hacer la última entrevista de el gran pintor Alejandro Obregón y también pude conocer a García Márquez. Y bueno, esta es una columna que nace inspirada en una fotografía que está en el libro de Rodrigo García, en este libro del que hemos hablado, que se llama Gabo y Mercedes, una despedida. Un libro que les quiero recomendar a todos, que muestra una faceta interesante e inédita de los últimos años, tanto de Gabriel García Márquez como de Mercedes Barcha, y que muestra pues un aspecto muy humano de una persona que sin lugar a dudas fue un genio de la literatura y que ve ese genio apagarse progresivamente por los males de la edad. Daniel, tocayo, Señor. yo creo que podríamos anunciar ya una buena noticia que tenemos, una chiva importante. Con eso la gente, ya aparte de que es muy interesante tu columna, adquiere más interés, ¿no crees? Sí, señor. Anúnciala, por favor, porque tú la conseguiste, tienes todo el derecho de mostrarla. Bueno, pues la noticia es que Rodrigo García, el hijo mayor de Gabriel García Márquez y de Mercedes, autor de este libro, precioso, un libro realmente muy recomendable, estará con nosotros dentro de 8 días. No pudo hacerlo hoy porque se encuentra en Argentina. Dice él que era una finca donde no hay prácticamente comunicación, pero ya nos ha dicho que dentro de 8 días estará con nosotros. De manera que esto es una especie de preámbulo para esa conversación con Rodrigo, que va a ser muy interesante no solo por su libro. Él mismo es una persona muy destacada, es un gran director cinematográfico y es un tipo realmente que da para muchas entrevistas. De modo que consideramos que esto es una especie de entradilla a lo que vendrá dentro de 8 días, que es la conversación con Rodrigo García. Adelante, tocayo. Bueno, la columna, además de hablar de este libro, habla de otro libro que tiene casi 30 años, que es este libro, un libro homenaje a Alejandro Obregón, editado por Salomón Lerner en su momento, y que te cuenta a ti, Daniel Samper Pisano, entre los escritores. Pero bueno, vamos a leer la columna. Se llama Blas el Teso. Me conmovió el recorrido sensible, respetuoso e inteligente que hace Rodrigo García sobre los últimos años de sus padres Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha. Les recomiendo leer el libro Gabo y Mercedes, una despedida, por ser un retrato muy diferente del genio de la literatura y de Mercedes que hizo posible que lo fuera. Además de la sentida narración, el libro incluye fotografías con varios niveles de significado. Una de esas fotos muestra a García Márquez un año antes de su muerte. La imagen fue tomada un martes de 2013 en su casa de la calle Fuego 144 en Ciudad de México, donde pasó buena parte de su existencia. Gabo se ve durmiendo estirado en una poltrona y cubierto con una enorme ruana de lana blanca. En el fondo del salón hay una hermosa chimenea. Vamos moviendo, Diego, para ver si podemos ver la siguiente foto. Hay una hermosa chimenea.
sobre el hogar está colgada una pintura de Alejandro Obregón. De ese cuadro quiero hablarles porque tiene una historia que merece ser recordada y que fue escrita hace 29 años por el propio Gabriel García Márquez. Alejandro Obregón, el gran pintor colombiano, murió en abril de 1992. Como un homenaje al maestro, la editorial Lerner publicó un libro con algunas de sus obras y textos de Álvaro Mutis, Daniel Samper Pizano, Pierre Restany y Gabriel García Márquez. El primer capítulo del libro fue escrito por Gabo y se llama Historia secreta de un gran cuadro. Cuenta que un personaje que marcó la obra de Obregón fue Blas de Lezo, el marinero vasco que en 1741 defendió con fiereza a Cartagena de Indias del sitio de la Armada inglesa capitaneada por el almirante Edward Vernon. Blas de Lezo, que había perdido un ojo, una pierna, una oreja y la movilidad de un brazo en numerosas batallas navales, resistió heroicamente el ataque británico y por cuenta de su gesta, hoy hablamos español y no inglés. Obregón pintó tantas veces a Blas de Lezo que terminó fundiéndolo con su propia imagen. Poco antes del 31 de diciembre de 1979 terminó un retrato suyo, quiero decir, un retrato tanto de Blas de Lezo como de Alejandro Obregón, que exhibió en la fiesta familiar de Año Nuevo. Dos mujeres, allegadas al pintor y maravilladas por la calidad de la obra, empezaron a discutir sobre cuál de ellas debería quedarse con la pintura. Relata Gabo que Obregón se puso celoso de la atención que merecía Blas de Lezo el Teso, como lo había llamado. Sentí que el cuadro se estaba volviendo más importante que yo, le decía Obregón, de modo que resolví matarlo. Así es que, sin mediar palabra, Alejandro Obregón sacó de la pretina un 38 largo y descargó las 6 balas del tambor sobre la pintura. Desde luego la fiesta se acabó y pasó mucho tiempo antes de que alguien se atreviera a preguntarle al pintor por el destino del cuadro acribillado, que como ustedes podrán imaginarse se convirtió en leyenda. Fue García Márquez quien le puso el cascabel al gato. Una buena noche, mientras pintor y escritor cenaban en el restaurante de la Embajada Italiana de Cartagena, Gabo se arriesgó a averiguar por el retrato. Por ahí anda, le respondió Obregón. Y a propósito, hay que acabar de destruirlo. La conversación paró ahí, pero no la juerga. Narra García Márquez que cuando los echaron de la última cantina, se fueron a la casa de Obregón en la calle de la Factoría, dentro de la ciudad amurallada, con el plan de incinerar el cuadro y arrojar sus cenizas al mar. Obregón esculcó en el lugar más recóndito de su estudio taller y salió cubierto de polvo y telarañas con el cuadro entre sus enormes manos. Lo lavó con agua y detergente y lo acomodó sobre un caballete en la terraza de su casa con el Caribe de fondo. A medida que iba amaneciendo, García Márquez podía ver cómo el retrato iba cobrando vida. 3 balas le habían entrado por el único ojo bueno, que había sido originalmente de un intenso azul aguamarina, el mismo tono de los ojos de Alejandro Obregón. El rebote de los proyectiles había perforado parte de la cara y del cielo de fondo, pero la obra seguía siendo espléndida. No está tan mal, dijo Obregón. Es una maravilla, afirmó Gabo, y me pregunto si tendría la misma belleza y el mismo dramatismo si no lo hubieras terminado a tiros. Después de un larguísimo silencio mojado con ron, Obregón volvió a hablar. Tu madre es una santa, pero tú eres un hijo de puta, le dijo a Gabo. Se levantó y con un pincel untado en óleo rojo escribió arriba de su firma, a Gabo. García Márquez se llevó el cuadro y lo colgó en el lugar más especial de su casa de la Ciudad de México, hasta que un día Obregón llegó de visita sin anunciarse. Iba para Cancún, pero se detuvo para cumplir con un trabajo aplazado. Apenas saludó, sacó un trozo de lienzo, agujas, hilo blanco, un pincel delgadito y 2 tubos de óleo azul y blanco. Sobre una matera de geranios, en el jardín interior, frente a la mirada asombrada de Gabo y Mercedes, el pintor
restauró la obra que años atrás había baleado. La mirada azul del propio Obregón retomó vida en el cuadro restaurado. Les pido, por favor, que lo vean y si tienen forma de hacer zoom en su computador, que miren el color del único ojo bueno. La mirada azul de Alejandro Obregón, reflejado en el retrato de Blas el Teso, revivió en toda su intensidad después de la restauración. Obregón volvió a la Ciudad de México 3 días después, de regreso de Cancún, y encontró la puerta de la casa de los García Barcha abierta de par en par y el zaguán lleno de rosas amarillas. Había personas entrando y saliendo y el otro lado de la calle estaba lleno de cámaras. «Mierda», exclamó Obregón, «se murió Gabo», pero no se había muerto. La mañana de ese jueves, 22 de octubre de 1982, la Academia Sueca había anunciado desde Estocolmo que Gabriel García Márquez era el ganador del Premio Nobel de Literatura. Es el segundo premio que me dan en los últimos 3 días, cuenta Gabo, que dijo al enterarse. Solo Mercedes entendió. El cuadro acabado a bala por su autor y modelo, Alejandro Obregón, acompañó a Gabo hasta el último día de su vida. Esa es la columna. Muy buena, muy buenísima. buena. Buenísima. Un gran relato de un gran momento de dos grandes personajes. Realmente es un momento histórico. Si nos ponemos a pensar el instante en que se encuentran estos dos en esa maravillosa y creativa encrucijada en que Obregón se dispara a sí mismo, pero no era él, era Blas de Lezo. Y luego hizo otra serie de Blas de Lezo con la imagen de su papá, de Obregón el Viejo, ya cuando Blas de Lezo tenía más edad. Eran dos personajes muy singulares, muy especiales, que hicieron además un momento que ha sido relatado incluso por García Márquez, en el cual había tanto simbolismo y tanta amistad y tanta camaradería, ¿no? Hay un tema que es bien interesante y es el siguiente. Blas de Lezo perdió su ojo izquierdo por la esquirla dejada por una bala de cañón en una batalla, creo que fue la de Tolón. Y resulta que en este cuadro, el ojo bueno que le pinta Obregón a Blas de Lezo es el izquierdo, que justamente es el que había perdido. En otros retratos que hace Blas de Lezo, la cuenca vacía es la izquierda, o sea, se ajusta al relato histórico, pero en este está cambiado. Es una cosa interesante y quizás por eso también le quería eliminar ese ojo y le metió 3 tiros. Dice Gabo en su relato que con una precisión de cazador implacable, por el mismo hueco entraron las 3 balas de 38 al ojo de Blas de Lezo pintado y representando al mismo tiempo a Alejandro Obregón. Ahora, en la serie que pinta Obregón sobre Blas de Lezo, en varios cuadros él pone de su mano y con un pincel, pone Blas de Lezo el Teso y dice medio abrazo y un par de cojones. Porque Alejandro, además escribía muy bien, muy pocas veces lo hizo, pero está en la antología de poesía colombiana, figura un poema precioso de Alejandro, y fuera de eso dejó una serie de anotaciones que son unos aforismos extraordinarios. Era una persona maravillosa y sin embargo, a pesar de toda esta condición de artista y hasta de escritor, en un momento dado dijo una amiga de él, no nos importa que pintes, nos basta con que existas. Era tal la presencia arrolladora de Obregón y encantadora, ¿no? Sí, oye, en esa entrevista que le hice y que fue la última que dio en su vida, me acompañaron 2 personas muy importantes, un colega periodista, Oscar Ritoré, y un camarógrafo, el mejor camarógrafo de reportería colombiana de todos los tiempos para mí, que es Germán Palma, que tiene la virtud, además de hacerse invisible cuando está grabando. Entrar al estudio y entrar a la intimidad de Obregón era un tema delicado, no siempre se puede entrar y inicialmente nos había dicho que ya no iba a haber entrevista, pero nos sirvió unos whiskies enormes y ahí cuando estábamos borrachos todos, prendimos la cámara y empezamos a hablar mientras él pintaba, mientras él cocinaba un sancocho que tenía como base varias botellas de ron 3 esquinas y bueno,
en ese estado de mediana inconsciencia, entramos al estudio y empezamos a ver que primero que él estaba pintando grandes formatos porque ya estaba prácticamente ciego, entonces se le facilitaba trabajar en los detalles que las cosas fueran más grandes. Y cuando me di cuenta, las paredes de su estudio estaban llenas de apuntes escritos en pincel, escritos en óleo y en pincel. Y recuerdo una nota que estaba puesta en la pared que Germán Palma, con mucha discreción, empezó a grabar hasta que él se dio cuenta y dijo, no quiero que eso salga. Y era una frase escrita en inglés que decía, la bola que tiramos en el parque aquel día aún no ha caído. Tengo todavía, tengo todavía la imagen guardada en video. Algún día la podemos compartir. Un tercer personaje de ese grupo era Álvaro Cepeda Zamudio, periodista, escritor, un tipo maravilloso, maestro de muchos de nosotros, lo decimos con orgullo. Y hay un diálogo en los cuentos de Juana, que fue el último libro de Cepeda, ilustrado por Obregón. Hay un diálogo entre los dos que es una maravilla, es una maravilla. No intentaré repetirlo, pues, pero las cosas que dicen ellos dos llegan al final a definir de qué estaban hablando. Me acuerdo que dice, uno de los dos dice, primum vivere y después filosofare. Es decir, primero vivir, luego filosofar. Y remata, o Alejandro o Álvaro, vale lo mismo. Dicen, sí señor, el que se murió se jodió. Ese es el final del diálogo. Pues es una maravilla de diálogo entre los dos. Eran unos personajes, ellos, Gabo, mucha de la gente que los rodeaba, Álvaro Mutis, amigo íntimo de Gabo en México, el único que no era costeño de este grupo que he mencionado, que también eran gente absolutamente genial. No es de extrañar que ellos hubieran hecho lo que hicieron y que hayan puesto a Colombia en la parte de la cultura, de la literatura, del arte, en el sitio que lo dejaron, ¿no? Yo quiero comentar, Daniel, que ese libro de Rodrigo, que es no me aburro de recomendarlo, tiene, sin embargo, algunas personas a quienes les ha encantado, pero que tienen cosas que comentar sobre ese libro. Hemos invitado a una de ellas, que es Óscar Alarcón. Óscar es un gran jurista, es un gran periodista, es un gran microlingotista. Lo conocemos todos por esos microlingotes que publica, los ha publicado en distintos sitios, pero los publica en El Espectador. Y sobre ellos, antes de pasar a él, perdón, también tengo que decir que es un gran profesor y tengo el honor de haber sido alumno suyo en la Universidad Externado de Colombia. Fue mi profesor de Derecho Constitucional. Bueno, eso ya son palabras mayores. Pero quería decir que respecto a las elecciones del Perú, no hubo ocasión de meter esos dos microlingotes que publica hoy, pero dice al respecto Óscar. El grupo de Lima ahora sí quedó maduro. Y el segundo que me encanta que dice, a Keiko Fujimori le salió su Machu Picchu. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa, Óscar? ¿Dónde está Óscar? ¿Qué es lo que pasa? Escribiste una magnífica pieza, una crónica estupenda en El Espectador, en el magazine del Espectador hace un par de días, sobre el libro de quien es pariente tuyo, Rodrigo García. Si no estoy mal, tú estás emparentado con ellos. ¿Cómo es la cosa, Óscar? Bienvenido a Los Danieles. Tienes que activar el micrófono. En la esquina inferior izquierda, Óscar. No, un saludo a ustedes, todos mis amigos de hace mucho tiempo, a Daniel, papá, Daniel, hijo. Y al Espíritu Santo. Y a Daniel el Espíritu Santo. ¿Qué es Daniel Coronel? Que jamás me pudo pasar en un examen, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Tú recuerdas quiénes eran los profesores de Derecho Constitucional en el externado? Era Madrid Malo, era uno, ¿no? Sí, era Mario. Tú me has hecho el apunte, que después de Madrid Malo vine yo, que era el peor. Óscar Alarcón, peor. Sí. Sí. Muy bien, ¿no? La verdad que como a Daniel Samper, papá, a mí el libro me emocionó mucho. Leyéndolo,
desde la tercera página comencé a llorar como un niño. Mi mujer me dijo, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Y yo, no, es que estoy leyendo esto de Rodrigo, es que no puedo imaginarme a Gabo sin conocer las obras que él había escrito. ¿No pudiste verlo durante esos últimos años, Oscar? La última vez que lo vi fue en Bogotá. Estoy seguro que él no me reconoció. Estoy seguro que él no me reconoció en su apartamento de Bogotá. Sin embargo, él que era tan inteligente y Mercedes que sabía manejar ese tipo de cosas. Yo cuando entré al apartamento me dijo, hola, ¿qué hubo? Tanto tiempo sin verte, pero yo estaba seguro que él no sabía quién era yo, ¿no? Y tuvimos la conversación, Mercedes manejaba la cosa, pero eso, como yo lo digo en esa crónica, era un secreto a voces, todos ya sabíamos que él ya estaba perdido en su memoria. Y como yo digo, pues es que, ¿cómo es posible que Beethoven, uno de los mejores músicos del mundo, sea sordo y como Borges, uno de los mejores escritores de la lengua castellana, sea ciego y García Márquez haya perdido su memoria en sus 6, 7 últimos años? Eso es inconcebible. Bueno, pero tú, aparte de elogiar el libro, que a todos nos ha encantado y es de un sereno valor, Rodrigo, al contar cómo fueron los últimos días de su padre, aparte de eso, tú tienes una objeción, que es la misma que tenía Kundera respecto a algunas fotos en Checoslovaquia donde sacaban al mandatario caído. ¿Cómo es la historia de esa foto? A ver, tenemos las fotos para que se puedan comparar. Sí la tengo, pero bueno, esta es la original que viene en el gran artículo que escribió Oscar en El Espectador, que muestra, bueno, nadie mejor que Oscar para contarnos quiénes están, digamos, de derecha a izquierda para empezar al revés. De derecha a izquierda, pues está Gonzalito, en ese momento Gonzalito, ¿no? Un niño, sí. Mercedes, Sí. Rodrigo y Gabo ahí, Jaime, el que está Jaime García Márquez, un Jaime encantador García Márquez hermano vive en Cartagena, ¿no? Vive en Cartagena. ingeniero. Ingeniero. Sí. El otro es Luis Enrique, que ya murió. Guitarrista. Y el otro soy yo, que pues yo apenas tenía 16 años en ese momento. Total, quienes me ven hoy están seguros que no soy yo, pero ese es, ¿no? Por eso no te reconoció Gabo. Sí. Sí, eso fue en una pescadería en Santa Marta. El libro, Rodrigo dice que fue en Barranquilla y que fue unos años después. Y le pega una editadita. Bueno, sí, pero era que yo no era de los 4, sino yo estaba ahí como de igualado, como dicen aquí en Bogotá, ¿no? Pero pues fue un almuerzo muy agradable. Ellos viajaban 2 o 3 días después a Barcelona, en donde se instalaron en Barcelona, Gabo, a hacer el Otoño del Patriarca y todas esas cosas, y a sentirse que él era el nuevo Vargas Vila de su generación, porque Vargas Vila pues vivió en Barcelona y vendió muchos libros, y entonces él decía eso, que él era el Vargas Vila de su generación. Esa foto pues la tuve yo mucho tiempo en mi casa y la tengo aquí, y pues me sorprendió al verla en el libro. Ya había salido, entre otras cosas, editada igual, ¿no? Editada igual, había salido cuando salió las memorias de Gabo, cuando la promocionaron con la revista Cambio 16, y también la publicaron editada, ¿no? La verdad es que a mí no me molesta que la hayan editado, porque yo no tenía por qué aparecer ahí. La verdad, lo que tenían que aparecer eran los de la familia, inclusive pues mejor que hubieran aparecido Luis Enrique y Jaime, pero bueno, pero muy bien. Déjame cuento. Dio motivo pues para hacer ese artículo, que yo me sentí, esa crónica, que yo me sentí
satisfecho en haberla escrito. Tan pronto lloré, porque fueron 3 días de llanto después de haber leído el libro, la verdad. A ver, déjame comento un par de cosas. Es una lástima que no esté en ese grupo Gillo, el menor de los García Márquez, que era primero un gran escritor, segundo un tipo adorable, una persona extraordinaria. No está en esta foto, hay otras en que está. Porque él no estaba en Santa Marta en esa época, pero sobre eso, Daniel, te tengo una, a ver si tú te acuerdas. Tú tú asististe al matrimonio de Gillo con Miriam. Yo era padrino. Por eso. Y es la única vez que yo he visto a Daniel Samper Pizano con corbata. Lástima que no hubiera tomado yo la foto, porque en esa época no había... y yo nos honró con su presencia en el matrimonio mío con María Cristina, pues que es el único matrimonio que he tenido en la vida. Allá estuvo Gillo, lleno de amor con Miriam, como siempre, tan especial, tan cariñoso, tan inteligente. Sí. Sí. En la foto no está lamentablemente Gillo, pero está Jaime, que yo diría que era el más simpático, el más expansivo de los García. Sí. No sé que tú eres primo, yo no. El más de ellos, de los hermanos, el más simpático, que trabaja todavía en la fundación de Gabo. En la fundación, ¿te acuerdas que nos vimos reciente en Cartagena con Jaime? En Cartagena estábamos, sí, yo iba con Jaime y tú. Sí. Y quiero mencionar algo más, y es una anécdota que existe sobre Luis Enrique, que es el del bigote, el que está entre los otros dos. A ver si está la foto. Exactamente, sí. El de la camisa oscura. Era un gran guitarrista. Yo cuando conocí a Gabo, estaba en Valledupar con Luis Enrique, y toda la noche, hasta las 3 de la mañana, estuvieron ellos en un recinto pequeñito con muy pocos amigos, Cepeda y otros, tocando guitarra, vallenatos en guitarra, Luis Enrique, y cantando Gabo, que era excepcional oírlo cantar, y cantaba muy bien, en voz muy baja y tal. Pero me acuerdo mucho de Luis Enrique por esta anécdota. Él era cartagenero, muy parrandero, muy conocido en Cartagena, y un día estaba Gabo, cuando ya había ganado el premio Nobel, en la playa, y se le acercó un tipo que él no conocía, y le dijo: oye, tú eres García Márquez, hermano de Luis Enrique. Dijo Gabo: sí, soy hermano de Luis Enrique. ¿Y si tú qué haces, oye? Dijo: no, pues yo soy escritor. Dice: no joda, yo no sabía que Luis Enrique tenía un hermano escritor. Sí, era Luis Enrique. Quien me enseñó a mí a conocer a los Panchos fue Luis Enrique. Me regaló discos de los Panchos en esa época, pues yo muy niño en esa época. Sí. Bueno, pues la próxima semana vamos a tener la oportunidad de hablar con Rodrigo García. Le preguntaremos por la foto y por el pedazo de la foto que no sale, y por un gazapo que me hace caer en cuenta un colega, Rodrigo Barrera, en el texto de García Márquez, que sirve de base y que habla del cuadro de Alejandro Obregón. Dice que el anuncio de la entrega del Nobel fue el 22 de octubre de 1982. Y resulta que esta foto, otra de las fotos del libro, dice que fue el 12 de octubre de 1982, el 12 y no el 22, la mañana en que se anuncia el premio Nobel. Entonces, esto está como para un relato de García Márquez establecer cuál va a ser la verdadera fecha de todas estas. Claro. Rodrigo tan pronto le mandé la foto y el libro ahora, la crónica, me dice que él sí tenía dudas sobre la foto, sobre el sitio y la fecha, ¿no? Y es muy fácil para ellos, porque es que 4 años que se puso de más en la foto, ellos no podían estar tan chinos, como dicen los bogotanos, como aparecen en la foto, ¿no? Déjame, yo voy a romper una lanza por Rodrigo. Rodrigo no aparece sino en esa foto que yo conozca, sino en esa foto en que estén los 4, el grupo de 4, donde están Gonzalo el menor, Rodrigo el mayor y Gabo y Mercedes. Es la única que yo conozco, es que estén los 4. ¿Por qué? Porque hay unas fotos excelentes, en el libro están reproducidas,
de Gabo y Mercedes antes y después de que hubieran pasado un poco de años. Hay fotos de la familia, hay fotos de los hermanos y no está Rodrigo por una razón muy sencilla. Rodrigo es un gran fotógrafo, aparte de ser un gran director de cine y ahora un escritor indudable. Entonces los fotógrafos nunca están en la foto. Es como los cocineros no comen con la gente, están en la cocina. Entonces Rodrigo por esa razón no está en las fotos en que están todos. No sé quién las tomó, pero ya no estaba Gabo. Son fotos de la familia cuando ya había muerto Gabo. De manera que esa foto a lo mejor es la única que existe publicada en que está el grupo de los cuatro. Hay otra foto que merece comentario y merece ser vista. Es la única foto que no tiene pie de foto. Es una foto parcial de Gabriel García Márquez en su mortaja. No se le ve la cara, solo se ve el cuerpo y unas rosas amarillas puestas sobre ella. Es esta foto. A mí me impresionó mucho también. No tiene pie de foto, pero la historia de por qué existe esa foto la cuenta Rodrigo allí. En el contenido del libro, sí. Contenido. Y es que él dice, es un libro de verdad muy sincero, extraordinario. Dice que él le tomó unas fotos a Gabo ya cuando estaba amortajado y la esposa de Gonzalo le había puesto unas flores amarillas, que eran el signo de Gabo, el signo de optimismo de Gabo en las flores amarillas. Y se las había puesto encima de la mortaja. Rodrigo estuvo solo con él, pues, y tomó una foto en que se veía también la cara de Gabo. Y después dijo, no, a Gabo no le gustaría esta foto. Y entonces simplemente la borró y tomó lo que vemos nosotros, es decir, no aparece la cara de Gabo, sino el pecho de Gabo y las flores. Es una foto además muy bonita, ¿no? Rodrigo es un gran fotógrafo y se ve en las fotos que hay allí, ¿no? Pero bueno, Daniel, sobre todo eso podemos preguntarle a él. Daniel, ¿tú te acuerdas que en el matrimonio de Gillo y Miriam, que fue aquí en la iglesia de Santa María de los Ángeles, quién más estaba ahí? Que tú estabas de corbata, la única vez que te he visto, pero había otra persona ahí, a ver si te acuerdas. Había uno que no tenía corbata, que era el cura. No sé quién era. Pues el papá, Gabriel Eligio. Sí, señor. Gabriel Eligio. Tienes toda la razón, Gabriel Eligio. Y además el viejo se fue con ellos a la luna de miel a Caracas. Pues sí, es que Macondo es una fotocopia de la realidad de la costa. Sí. Luego Gillo no tuvo luna de miel sino como 15 días después, porque el papá no lo dejó. Bueno, vamos a ver, igual dentro de 8 días, ¿qué pasó con los descabezados entre los que estás tú? A ver, y algo nos contará Rodrigo. Tocayo, no sé si ya estamos en el momento en que nos toca hablar de fútbol, ¿no? No, pero aquí, con la venia de ustedes, la persona que más sabe de literatura es el profesor Pompilio, y ustedes no lo han dejado pronunciar palabras sobre Gabriel García Márquez. Así que me parece que antes de las décimas él tiene todo el derecho y nosotros el gusto de oírlo hablar sobre este libro de Rodrigo y sobre García Márquez y quizás también sobre Alejandro Obregón. Bueno, gracias. No he leído el libro todavía, pero pienso hacerlo pronto. La décima, esa vaina sí yo vengo. ¿Qué pasó? Ahora hay que apagar el micrófono. Apágalo. Gran informático no eres, Oscar. Eso, muy bien. Ok. Entonces, querido profesor. Bueno, quiero destacar hoy el texto de Daniel Coronel. Conocí así la historia del cuadro. He admirado mucho la literatura de García Márquez. Pienso que el texto de Coronel es un bonito ejemplo de proximidad a lo que llamamos realismo mágico, ¿no? El puro realismo mágico. El cuento de los tiros, el cuento del cuadro, todo lo que
lo que narras ahí en tu artículo. Definitivamente, la realidad sobrepasa los recursos de la imaginación. Eso es evidente. Felicitaciones entonces, Daniel, por el texto y a todos los demás por sus textos de hoy maravillosos. En cuanto a las décimas, obviamente el cuento no es contra el fútbol, porque yo admiro mucho el deporte. El cuento es contra la locura humana, contra cualquier manifestación de fanatismo, de dogmatismo, de locura. Puede ser religiosa, puede ser política, puede ser hasta científica, ¿por qué no? Gente dogmática, gente que no considera otras posibilidades, gente que no considera la riqueza de la realidad. Entonces, apuntando hace días a que hoy tenemos la inauguración de la Copa América, pues escribí mis décimas. La segunda décima y la cuarta, son 4, ensayan una nueva forma de décima, no la décima espinela. Entonces, sin más preámbulo, pues leámosla. El título es Copa que se va, Copa que viene. Y dice la primera: el estallido social hizo imposible el evento del fútbol. Mucho lo siento. Las cosas salieron mal cuando la furia brutal pasó el balón a cuchillo. Si no entiendes, Reinaldillo, pregúntale a Hernán Darío cómo entiende él este lío, pues es experto en bolillo. La segunda, detalla la nueva forma de rimar la décima. El fútbol no debe ser violencia para el consumo, ni la cortina de humo para quien no quiere ver cómo este país que amamos en el alma ha sido herido, cómo entre todos echamos nuestros muertos al olvido y cómo al final jugamos nuestro más duro partido. La tercera, el fútbol como el ciclismo no es receta curativa. No le pongas la lavativa al que tiene reumatismo para no seguir lo mismo y resolver el encarte. Puedo esta salida darte. Mientras pasa el zafarrancho, esta vez vete del rancho con tu fútbol a otra parte. Y para terminar, el campeón Egan Bernal, vencedor del Tour de Francia, gran paladín de la Galia y cóndor, si no estoy mal, de Zipaquirá, prestancia que encumbre el Giro de Italia, conquistado en buena lid. Dinos, si puedes, gran Egan, ¿con qué besito te pegan el bichito del COVID? Muy buena, Pompiro. Bueno, hay una aclaración que va a hacer Daniel Samper Ospina, me parece. Sí, que el partido de la Selección Colombia yo pensé que era a las 3, pero es a las 7 de la noche. Lo que pasa es que hay fútbol todo el día, Copa Eurocopa, la semifinal del fútbol colombiano y además los primeros partidos de la Copa América. Entonces la selección juega contra Ecuador a las 7. Bueno, que disfruten el fútbol los aficionados. Dentro de una semana nos volvemos a ver en los Danieles. Gracias a Óscar Alarcón, gracias al profesor Pompilio Iriarte. Gracias. Mi profesor Alarcón también, gran invitado y con enormes recuerdos de Gabriel García Márquez. Su hijo, Rodrigo García, autor del libro del que hablamos hoy, estará con nosotros la próxima semana en los Danieles. Daniel Samper Pisano.
Bueno, pues un abrazo para todos y hasta que nos veamos con Rodrigo a bordo. Daniel Sampero Espina. Un abrazo muy grande para todos. Millones de gracias por haber seguido esta transmisión. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.